de cómo les está yendo en el curso. ¿Ah? Y después le subí otra tarea también opcional que quiera hacer y está para hacer la cantidad de veces que ustedes quieran, de oviducto. ¿Ya? Así que ya esas dos cosas están en el campus y, y espero que les sirva para poder ir siguiendo el curso. Con la clase de Profe, hoy ¿ya corregiste terminamos. las cosas? Sí, sí, exacto, Victoria. Sí, sí. Ok. Corregí cada una. Vieron que yo creo que igual estaba configurado para que ustedes cuando escribieran les apareciera eh, lo que se esperaba que respondieran. ¿Eso les apareció? Sí, aparece, sí. No he entrado a ver. No, no, yo para quedar tranquilo que aparece. La idea es un poquito de eso, ¿no? Más allá del puntaje de esa pregunta, que el máximo es uno, en la pregunta, ¿no? Más allá de eso, a lo que voy es, lo importante no es la calificación que ustedes obtengan, sino que las cosas ustedes las sepan y cuando no las saben, bueno, ver bien por qué no las sabemos y qué es lo que deberíamos de saber. Ese es el objetivo de la actividad esa que está allí, ¿verdad? Por eso es importante que cuando quien haya contestado, lo que haya contestado, que creo que todos contestaron bien, casi todos bien, está algunos más completos que otros, obviamente, pero en general bien, fijarse qué es lo que le da la respuesta que les armé para que ustedes puedan ver qué es lo que se les esperaba. Porque, por ejemplo, noté que la pregunta hacía referencia a cuáles son las características estructurales del folículo primordial y hubo mucha gente que contestó cosas funcionales, que no está mal, pero no es lo que se le solicitaba en la pregunta. Entonces, un poquito cómo diferenciar eso, ¿no? ¿Cuándo me está pidiendo la función y cuándo me está pidiendo la estructura? Pero ya ustedes pueden entrar, la pueden volver a hacer la tarea si quieren, así que está Yo tengo una allí. Y con la pregunta. video, sí, decime. Este, ¿No se considera que la generación de ovocitos también es como una función principal del ovario? La generación, sí, claro, no, la OG, no. En realidad, no, ¿sabes por qué no? Porque en el ovario no se generan ovocitos. O sea, en el ovario, la hembra nace con X número de ovocitos. Y son los que hay. Por eso la menopausia. Entonces, la ovogénesis no se da en el ovario adulto. Se da en el desarrollo embrionario. Lo Ah, que se bien, da en el bien. ovario es la maduración folicular o maduración ovocitaria, que es parte del folículo. Ese es uno de los principales conceptos que diferencian a las gónadas femeninas de las gónadas masculinas. En las gónadas masculinas sí se da la espermatogénesis, la formación de espermatozoides. Y se forman continuamente espermatozoides, pero en el ovario no sucede eso. En el ovario son los que están y maduran. ¿Está, Santiago? Gracias. Bien. Bueno, así que están esas dos tareas para poder ver en el campus. Y, y con hoy terminamos el módulo o la partecita, digamos, de aparato genital femenino. Obviamente nos queda glándula mamaria como glándula anexa al aparato genital masculino, pero vamos a ver unas clases más adelante. Pero con hoy finalizaríamos lo que es el tracto genital femenino inferior en su estructura y su función. La clase que viene vamos a ver algo que ustedes ya vieron en la UTI 3, que es la hipófisis, cómo esta hipófisis regula todo esto que estamos viendo, ¿se acuerdan del ciclo ovárico, las hormonas, los estrógenos, la progesterona, cómo es que la hipófisis intermedia en todo esto y seguramente toquemos temas que ustedes ya conocen, ya vieron, por lo cual se espera que la clase que viene sea bastante sencilla para ustedes, porque hipófisis, al menos en UTI 3 la vieron. Supongo yo que también la van a ver en DREM, cuando vean endocrino, entonces va a ser como un órgano importante. ¿Por qué que se ve en todas las UTIs? Por dos motivos. El primero es porque es un órgano muy importante y el segundo porque así lo plantea el programa de la carrera, que se vea, o sea, el tema hipófisis se repite a lo largo
diencéfalo, se repite en hipófisis, se repite en eje gonadal, en la UTI-6. Entonces, la clase que viene vamos a ver más o menos lo mismo que ya vieron, pero tenemos que darlo para que luego pueda ser evaluado. Bien. Y lo otro, en la clase de hoy vamos a ver el oviducto. El oviducto en el tránsito genital femenino, eh, sí, Diana, se está grabando la clase. Como decía, el oviducto es un segmento del tracto genital femenino que es como dice la palabra, un ducto. Es un ducto, es un caño, es un órgano canalicular revestido por una pared que es muy, muy importante desde el punto de vista funcional, pero cumple una sola función. Su única función es transportar el ovocito y transportar el espermatozoide. Va, en realidad, transportar el espermatozoide, lo digo cariñosamente, porque en realidad el oviducto hace todo lo posible para que el espermatozoide no llegue al ovocito. Vamos a ver eso después en fecundación. Entonces también van a complementar el oviducto y lo vamos a retomar de nuevo cuando tengamos fecundación como clase. Lo cual hace que el oviducto tenga una sola función y al ser una estructura que es un canalicular, que está formada por una luz y una pared, no tiene una complejidad mayor desde el punto de vista anatómico. Lo cual, una anatomía no complicada y una única función muy importante hace que haya poco para decir del oviducto. Habitualmente el oviducto se trabaja junto con ovarios, en una sola clase, todos juntos. Bueno, con ustedes tenemos la suerte de poder ver clase a clase un poco más distendidos, un poco más programados y despacio cada uno de los temas, lo cual es mejor para el curso, por supuesto. Pero tiene esas particularidades. Biografía recomendada, la que ustedes ya conocen, les recomiendo principalmente Ross y cualquiera de los libros que aparecen allí va a ser más que suficiente para que ustedes puedan adquirir los conocimientos que se esperan desde el punto de vista del programa. ¿Cuáles son los objetivos de la clase que nos planteamos para el día de hoy? Primero que nada, conocer la estructura normal de este oviducto o trompa de falopio, comprender cómo se adapta esta parte del sistema genital femenino para poder cumplir su función vinculadas a la reproducción, en estrecha relación anatómica y en estrecha dependencia funcional con el ovario y con el útero, otros órganos del sistema genital femenino que se van a ver en el curso. Y a su vez, debido a esta función particular que tiene el oviducto, el objetivo va a ser comprender cuáles son los diferentes sectores del oviducto. Vamos a ver que el oviducto, si bien es un ducto, tiene un órgano canalicular, tiene desde el punto de vista estructural y funcional diferentes sectores, cuyos límites no son netos, sino que es una transición de uno hacia otro. ¿Bien? En el cuerpo humano existen muchas zonas de transición, de los límites no son netos. ¿Se acuerdan cuando veíamos, por ejemplo, se me ocurre ahora, la corteza cerebral, que tenía 6 capas? ¿Bien? Pero esas 6 capas no eran unos límites netos que vos digas, acá empieza la primera capa, acá se termina la segunda capa, sino que en realidad son límites difusos que se colocan allí desde un punto de vista total y plenamente funcional. Entonces, a pesar de eso, que no hay límites netos, vamos a ver que hay diferentes sectores del oviducto que es importante diferenciarlos. Estos oviductos se encuentran a los lados del útero, salen a través del cuerpo uterino, lo que vendrían a ser los cuernos del útero. Desde el punto de vista animal, y cuando decimos cuerno, no estamos haciendo referencia a que el oviducto sea un cuerno, sino que el sector apical ensanchado del útero se llama cuerno. ¿Qué quiere decir? Que esto capaz que no es tan relevante para ustedes, pero para que entiendan por qué se dice cuerno, para que voy a intentar minimizar esto ahí.
¿Qué quiere decir cuerno? Vieron que los animales, nosotros tenemos, los humanos, habitualmente una sola cría. ¿Bien? Sin embargo, los animales tienen más de una cría, muchos mamíferos tienen más de una cría. Entonces, el útero de los mamíferos, que tienen muchas crías, por ejemplo, los roedores, los gatos, los perros, es así. ¿Bien? Donde adentro de cada uno de estos saquitos que hay, se va a desarrollar un cachorrito, un animal chiquitito. ¿Bien? El útero humano, si no lo dibuja, siguiendo este esquema, ¿verdad? Muy burdo, sería algo así, donde se desarrollaría un solo ser humanito. ¿Bien? Entonces, cada uno de estos sectores que aparecen acá, están delimitados, se denominan los cuernos. Entonces, acá este útero tendría uno, dos, tres, cuatro cuernos, con la posibilidad de dar al menos cuatro crías. El útero humano tiene solamente un cuerno. Bien, entonces cuando hacemos referencia a los cuernos, lo que estamos queriendo decir no es que sea que forme una estructura conocida para nosotros los humanos, sino que está en estrecha relación con el cuerno del útero donde se inserta el oviducto. Bien, de esa forma el oviducto, que es un órgano canalicular par, sale de los cuernos del útero, del cuerpo del útero, hacia los costados, y contacta con el ovario en el sector más distal. Este oviducto está sostenido por el mesosalpinx y los ligamentos anchos, al igual que los ovarios y al igual que el útero. Y nombres comunes, que yo le digo, ojo, yo esto le menciono oviducto porque me parece que es el término más adecuado, no porque se le diga así o porque sea un motivo en general, me parece simplemente es mi opinión personal, me parece que es más adecuado y aparte es más corto, porque otra forma de llamarlos es trompa de falopio o trompas uterinas. Mira, para la trompa no me gusta mucho, para hablar del cuerpo humano, y falopio es la persona que lo descubrió, por supuesto, y en verdad son dos palabras, y yo prefiero abreviar y decir oviducto, pero sepan que se puede decir de las dos formas, ¿verdad? Tanto trompa de falopio como trompas uterinas. Estos son órganos pares tubulares que están ubicados a lo largo del útero y más o menos tienen un tamaño de 10 a 12 centímetros. O sea que cada uno de los oviductos mide aproximadamente 10 centímetros de largo. Obviamente presenta una curvatura, que la vamos a ver, y que este oviducto que aparece acá, bien, ojo que esto acá es el útero, no es el ovario está por aquí, blanquito. ¿Tá? Y este oviducto ven que tiene una curvatura, así como una C, como una U, no está extendido. Plano. Quiero que no vean el tamaño, ¿no? Porque a veces uno piensa que el útero es un órgano grande. Fíjense que de acá hasta acá son 10 centímetros. Fíjense que el útero es más chiquito. O sea, es muy, muy chiquito. Obviamente el útero nulíparo, ¿verdad? No es nada que ver un útero grávido o un útero multíparo. Situaciones diferentes. Y el oviducto se distingue en cuatro sectores, que son el infundíbulo, la ampolla, el istmo y luego vamos a ver la porción uterina. ¿Cuál es la función que tiene este oviducto? Es la de transportar el ovocito que fue ovulado. ¿Bien? Ustedes ya vieron la maduración ovárica que sucede acá en el ovario. ¿Bien? Y hasta que se llega al folículo de grafo, folículo secundario o terciario. Y se libera este ovocito rodeado de las células foliculares de la capa granulosa y que debería, en situaciones normales, ser captado por el oviducto para poder ser transportado hasta la cavidad uterina, en la cual va a implantarse el embrión. Algunos datos para contextualizarnos. El óvulo o el folículo ovárico se va a transportar por el oviducto hacia el útero
siempre y cuando haya un folículo ovárico. Recordemos que aquellas personas que están bajo el tratamiento hormonal anticonceptivo no hay ovulación, por lo tanto no hay nada que transportar. Y en aquellos casos en los cuales se transporte pueden pasar dos cosas. Escenario A, que llegue hasta el útero y el folículo primordial se muera porque tiene una vida media de pocos días y nada, se muere y se absorbe, es una célula, ¿no? Es un conjuntito de células, o sea, nada, y el cuerpo ni se entera de eso. No tiene nada que ver con la menstruación, ¿no? La menstruación no es que se descarta el ovocito ni se descartan las células foliculares, son cuestiones completamente diferentes. ¿Bien? De hecho, si hay menstruación, el ovocito ya dejó de existir hace muchísimos días. Y lo otro que puede pasar es que ese ovocito en su trayecto se encuentre con las espermatozoides y allí ocurra un fenómeno que vamos a trabajar más adelante, que es la fecundación. De esta forma, en ese folículo, en ese ovocito liberado, van a pasar dos cosas. Una es la degradación o la otra es la fecundación. Y por supuesto que, como pueden observar aquí en el sentido de las flechas, tenemos tres estructuras que van a transitar por el oviducto. Por un lado, el ovocito, el folículo. Por otro lado, los espermatozoides, si hubo fecundación. Y por otro lado, si hubo fecundación y se dio todo bien, el cigoto. Entonces, por estos oviductos pueden transitar múltiples estructuras. O sea, es un sector donde transitan muchas cosas. Y quiero acá eh, hacer referencia a algo que yo cuando lo estudié al menos me parecía fantástico desde el punto de vista fisiológico. Ustedes vieron la inmunidad innata, vieron la inmunidad adaptativa, y hablaron un poquito de los agentes patógenos, las células presentadoras de antígeno, qué es un antígeno. Fijémonos que en este cuerpo femenino están circulando células que no son del cuerpo femenino, que son de otro cuerpo, de otro ser. Entonces, ¿cómo se permite que ingrese? Porque por lo general cuando en nuestro cuerpo ingresa cualquier otra célula que no es nuestra, ¿qué es lo que hace el sistema inmune? La destruye. Y cuando digo célula me refiero a bacterias, protozoarios, parásitos, gusanos, o sea, cualquier célula o animal que ingrese en tu cuerpo, el cuerpo se encarga de esto, dice, esto no es mío, hay que destruirlo, ya está. Fíjense como con el espermatozoide, si bien vamos a ver que eso sucede de una forma un poco más controlada y más laxamente, y se llega incluso a fusionar material genético, ¿no? Porque recordemos que los espermatozoides tienen material genético diferente al del ovocito, diferente al de las demás células del cuerpo de la mujer, y aparte diferentes entre sí, por supuesto. Por lo tanto, este oviducto es como una zona de palabra, es una zona América, una free zone, en la cual circulan muchas estructuras y no importa de dónde vengan, y no importa cómo sean, está todo bien, es muy inclusivo el oviducto y permite que pasen células propias o como células impropias, e incluso células que antes no se conocían, cigoto y módula. ¿Bien? Entonces, eso es importante para destacar desde el punto de vista funcional. Mientras transitan estas estructuras por el oviducto, van a tener que pasar por cuatro capas del órgano, cuatro sectores, que son las fimbrias, el infundíbulo, la ampolla y el istmo o la parte eh, intrauterina. En realidad son cuatro sectores, la fimbria no se considera un sector porque no es un ducto, sino que es como la puerta de entrada, o sea, uno no considera la puerta como una habitación, tampoco considera al vestíbulo como una habitación. Bueno, capaz que es algo en las casas muy, muy grandes, pero habitualmente es una puerta, acá pasaremos con las fimbrias. Y dentro de estos sectores del oviducto, todos están formados por tres capas, una serosa, una muscular y una mucosa. Estas capas, a lo largo del oviducto, varían en muchas de sus características para poder cumplir determinada función, y estas características son las que nos permiten diferenciar a en qué sector estamos. Estamos en la ampolla, en el infundíbulo, etcétera, etcétera, etcétera. La serosa es una continuación del peritoneo visceral. Ya saben que en el abdomen tenemos una membrana que cubre todos los órganos, que es el peritoneo, que tenemos dos peritoneos, el peritoneo visceral y el peritoneo parietal.
El peritoneo parietal está pegado a los músculos de la pared y el visceral está pegado a los órganos. Desde el punto de vista de la capa muscular, el oviducto presenta dos capas, una capa circular y una capa longitudinal. Y desde el punto de vista funcional, es la mucosa la capa que más se modifica a lo largo de las cuatro estructuras del oviducto y está conformada por un epitelio y una lámina propia. Entonces vamos a ver ahora cada una de estas capas con mayor detalle para ver cuáles son sus principales características estructurales y funcionales. La serosa está compuesta por una capa que contiene un epitelio cúbico simple. Acá lo pueden observar, este epitelio que aparece aquí, cúbico simple, que está cubriendo a un tejido conjuntivo laxo, como pueden ver acá, en el cual, por supuesto, que vamos a encontrar fibroblastos, linfocitos, macrófagos, eosinófilos, células del tejido conjuntivo laxo que ustedes ya conocen. ¿Bien? Y acá vemos claramente el epitelio. Esto es la serosa, es la parte más externa del órgano. Si uno viera este órgano, a menor aumento vendría algo así, cortado transversalmente, ¿verdad? Donde la serosa sería este sector que aparece aquí. Por supuesto que la serosa y el órgano hay tejido adiposo, porque en el cuerpo el tejido adiposo protege. Y vamos a encontrar aquí, como pueden ver, tejido adiposo blanco unilocular, que ustedes lo miran al microscopio. Inmediatamente por dentro de la serosa vamos a encontrar a la capa muscular. Está conformada por una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Lo podemos ver. Una capa muscular lisa en una dirección, un corte transversal, y acá podemos ver la misma capa muscular lisa en otra dirección, en corte circular. Por lo tanto, obviamente que ustedes ya conocen el tejido muscular liso, cuáles son sus características, células alargadas, el núcleo central, sin estriaciones, y eso lo evidenciamos que hay dos capas porque vemos que cuando realizamos un corte transversal del órgano, aparecen las capas musculares en dos cortes completamente diferentes. Por eso tenemos una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Desde el punto de vista del sector que más varía a lo largo del oviducto, porque la serosa y la capa muscular se mantienen casi que incambiados, pero el sector que más varía es la mucosa. La mucosa, como toda mucosa, está compuesta por un epitelio y una lámina propia. Lámina propia, por supuesto, del tejido conjuntivo laxo, al igual que en toda mucosa. Y esta mucosa presenta células que forman un epitelio cilíndrico simple, como lo pueden ver en la imagen de microscopía electrónica de transmisión que aparece aquí. ¿Eh? Un epitelio, una célula, otra célula, otra célula, otra célula acá, vaso sanguíneo. Un epitelio cilíndrico simple que contiene dos tipos celulares, células ciliadas y células no ciliadas o en tachuela, que se encargan de secretar sustancias nutritivas para mantener vivo a este ovocito que está circulando a través de ella. Mientras que las células ciliadas se encargan del batido ciliar, ¿se acuerdan que las cilias están en estructuras celulares rodeadas de membrana con un citoesqueleto de microtúbulos, en el cual a través de las proteínas motoras asociadas a los microtúbulos, las lineínas, se producía el batido ciliar, cosas que ustedes ya vieron en la UTI1, y ese batido ciliar genera una corriente, un movimiento hacia el útero, lo cual favorece y promueve la llegada del ovocito hacia el útero. Eso es muy importante cuando vayamos a visualizar y vayamos a trabajar fecundación. ¿Bien? Por lo tanto, dos tipos de células, ciliadas y no ciliadas. Y ahora tenemos un ejemplo de esta mucosa, de este epitelio, esta mucosa, porque a veces ve el epitelio de la mina propia, y un pliegue. Esto tenemos un pliegue de mucosa. Vamos a ver que la mucosa del oviducto presenta pliegues, el cual está recubierto por
un epitelio cilíndrico simple, acá hay una célula en mitosis, en el cual tenemos células que están secretando moco, como pueden ver acá, y células a las cuales se les puede ver claramente su ciclo. Ojo que estas células que secretan moco no son células caliciformes, no tienen las características de las células caliciformes. ¿Bien? Este moco que se secreta presenta sustancias nutritivas por lo que son las células en tachuela. ¿Bien? Y acá podemos ver debajo de este epitelio un tejido conjuntivo laxo que conforma la mucosa y un pliegue. A menor aumento, vemos estos pliegues. Todo esto que ven acá es mucosa, no, acá no hay muscular y acá no hay serosa. Es todo mucosa. ¿Bien? Podemos ver estos pliegues, es un tejido conjuntivo laxo y por fuera el epitelio cilíndrico simple que conforma a las células en tachuela y a las células ciliadas. Es importante aclarar que estas células, si bien son diferentes y cumplen funciones diferentes, se cree que son dos estadios de diferenciación, o sea, que es la misma célula madura e inmadura, por ejemplo. ¿Bien? Ya que la relación entre células ciliadas y células no ciliadas o tachuelas se modifican a lo largo del ciclo sexual femenino. Producto de las hormonas se generan cambios funcionales en estas células. Por ejemplo, el estrógeno estimula la ciliogénesis, o sea, la formación de los cilios, mientras que la progesterona incrementa la cantidad de las células secretoras, o sea, aumenta la secreción de estas células, lo cual tiene sentido, ¿no? Cuando tengo mucho estrógeno, yo quiero que se empiecen a formar los cilios para poder batir al ovocito, transportar al ovocito, perdón, hacia el útero. Y una vez que hay mucho estrógeno y se formó el cuerpo del útero y hay mucha progesterona, yo quiero mantener vivo a este ovocito. Por lo tanto, promuevo la diferenciación y la génesis de células tachuela para que secreten sustancias nutritivas para mantener vivo al óvulo. De esta forma, si uno visualiza estas células, el epitelio, el conjuntivo, es decir, la mucosa, la capa muscular y la capa serosa, va a poder distinguir a los 4 sectores del oviducto o las trompas de falopio. Vamos a poder encontrar al infundíbulo, que presenta pliegues cortos y además presenta las fimbrias, que puede ser considerado como un sector más. La ampolla, que contiene abundantes pliegues ramificados. El istmo, que contiene pliegues, pocos pliegues, en realidad muy pocos pliegues, como la imagen que están viendo acá. Fíjense que aquí la mucosa tiene muy pocos, tiene un pliegue, 2 pliegues, 3 pliegues, 4 pliegues si quieren tomar este, 5 acá, 6, 7, 8, 9 acá, 10, 11, 12. Esto puede ser tomado como 2 si quieren, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, unos 20 pliegues, poquito. ¿Eh? Y a su vez una gruesa capa muscular, como pueden ver acá. Y más allá afuera, acá finito, la adventicia. Y luego encontramos la porción uterina, en la cual está ubicada dentro de la pared del útero y presenta mucha capa muscular. Ustedes piensan, y visualizamos el oviducto, a lo largo del oviducto se va acercando o alejándose del útero. Cuanto más cerca del útero esté, más gruesa va a ser la pared muscular, y cuanto más lejos del útero esté, menos gruesa va a ser la pared muscular, y como muestra acá, más gruesa va a ser la pared de la mucosa. Comparen aquí esta porción distal del oviducto con una gruesa capa mucosa y una fina capa muscular, como estamos en la parte uterina, la mucosa casi es inexistente y hay una gran capa muscular. Y fíjese que la serosa se mantiene casi que incambiada. ¿Bien? Estamos viendo ahora cada uno de estos sectores del oviducto, donde ya vemos el istmo, y comparemos el istmo con la ampolla. Vayan a contar ahí los pliegues. Yo no me animo. Son muchísimos. Fíjense la cantidad de pliegues que aparecen aquí, y fíjense como la pared muscular es muy, muy finita comparado con la mucosa. La ampolla es el sitio en el cual se suele dar habitualmente, y está pensado para que así sea, la fecundación. El sitio en el cual ambos gametos se encuentran y
producto de ese encuentro se puede generar una adecuada fecundación. Por lo tanto, ese es el lugar en el cual se dan y se pueden dar la fecundación y es lo que está pensado para que así suceda. ¿Bien? Si seguimos comparando a este oviducto, vamos a encontrar otro sector que es el infundíbulo, donde encontramos pliegues muy cortos. Fíjense que hay un montón de pliegues, o sea, hay más de 20. Habíamos contado 20 en el istmo, en la ampolla decidimos no contarlo, y en el infundíbulo hay más de 20 seguro. No sé cuántos hay, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acá solamente hay 12. Si hago un promedio, 12 por 1, 2, 3, 4, 5, me da 60 pliegues. Es mucho más de 20. ¿Bien? Una capa muscular también delgada y una serosa incambiada. ¿Bien? Y este infundíbulo va a contener a la fimbria, que es como la puerta de entrada de este oviducto, en el cual no forma un ducto, porque ven que acá es incomunicado, acá estaría en contacto con el ovario, y se forma este conjunto de estructuras, que son como pliegues de mucosa que salen libremente al peritoneo, o sea, el oviducto se abre libremente al peritoneo, para que el ovocito que es liberado del peritoneo, a través de la secreción de las células tachuelas y el batido ciliar, atraigan a ese ovocito. ¿Qué es lo que está pasando? Las células tachuelas lo que le tiran es como señales químicas, una comida, decir, vení, viste como ustedes tienen hambre y sienten el olor de la comida y van hacia la comida. El ovocito haría algo similar. Y por otro lado, el batido ciliar genera una corriente entrante hacia el útero, en el cual también atrae a ese ovocito y a esa folículo que se acaba de ovular. Por lo tanto, las fimbrias se distinguen porque no forman un oviducto, porque tiene su pliegue de mucosa libremente hacia la superficie peritoneal. De esta forma, acabamos de ver las 4 capas del oviducto. Acá este esquema que es del Junqueira, se lo dejo, porque tal vez les sirva. El oviducto, sus 4 capas, porción uterina, istmo, ampolla e infundíbulo. ¿Y cuáles son las variaciones que suceden en cada una de estos sectores del oviducto, centrándonos más que nada en la ampolla, que es el sector en el cual luego vamos a ver que ocurre la fecundación? Para que la fecundación ocurra y ambos gametos se queden quietitos y se puedan unir a través de la sinapsis reproductiva, tiene que haber algo que sostenga a todos estos gametos. Y eso que sostiene a los gametos van a ser la gran cantidad de células en tachuelas y ciliadas, y para tener una gran cantidad de células preciso una gran superficie de epitelio. Y la forma que tenemos en el cuerpo de aumentar la superficie del epitelio es a través de pliegues. Por lo tanto, para poder diferenciar cada uno de los sectores del oviducto, tenemos que ir a mirar sus 3 capas: la serosa, la muscular y la mucosa. Cada una de esas capas lo que hace es aumentar o disminuir en calibre, menos la serosa, que se mantiene incambiada. Cuando aumenta el calibre de la mucosa, estamos en la ampolla, y cuando aumenta el calibre de la muscular, estamos en el istmo o porción uterina. Finalmente, el infundíbulo es casi parecido a la ampolla, pero tiene menos mucosa, menos pliegues en la mucosa, y las fibras son pliegues de mucosas que salen hacia la luz del peritoneo. ¿Bien? De esta forma, finalizamos con la clase de oviducto y les pregunto si tienen alguna consulta o alguna duda. Yo tengo una pregunta. Sí, decimos. Cuando hay un embarazo ectópico, ¿es Ujú. porque no se logró transportar el óvulo fecundado o por alguna otra cosa fisiológica? Bueno, eh, sí, esa es una opción. Una de las tantas opciones que por algún motivo no se suele transportar o porque se decide implantar. El embarazo ectópico eh, habla de que es fuera del
útero. Entonces, decir embarazo ectópico, estamos haciendo fuera del útero. ¿Cuál es el embarazo ectópico más frecuente que sucede? El embarazo ampollado, es decir, en la ampolla, que donde se da el encuentro entre los dos gametos, ahí mismo se implanta el embrión. Y es el único embarazo, bueno, no es el único, pero es el embarazo que tiene más chance de llegar a término. O sea, que existen documentados en el mundo embarazos ectópicos que llegan a término en la ampolla. Hoy por hoy, con la evidencia actual, se desaconseja continuar el embarazo ectópico, pero existió en el mundo y en la naturaleza que se van adelante y nacen personas sin ningún tipo de problema. ¿Bien? Que se desarrolla todo en la ampolla. Otra forma de embarazo ectópico, y eso está vinculado no a un mal transporte, sino a una aceleración de la implantación, tal vez va a ser más adelante. Por otro lado, tenemos el embarazo ectópico que se puede dar, por ejemplo, vaginalmente. Que salga el embrión hacia afuera por el exocervix y se implante en la vagina. Por lo general, esos no llegan a su desarrollo. Y el otro embarazo que se puede dar es el embarazo peritoneal, que se ve en el peritoneo. Hay muy pocos casos documentados de embarazos de término que se dan en el peritoneo, pero existieron. Hoy por hoy, obviamente, se desaconseja. Y ahí lo que sucedió no fue un problema de transporte, sino fue un problema de cómo puedes considerarlo de transporte, si querés. Fue una situación en la cual se fecundó, los gametos se encontraron antes de tiempo. Ambos gametos se apresuraron y se encontraron antes de tiempo. Entonces es una de las formas que se puede dar un embarazo ectópico peritoneal. Es decir, como tu pregunta puntualmente, no es solamente por falla de transporte, hay otros factores que inciden, pero sí puede ser únicamente por falla de transporte. El tema por lo general tiene que fallar varias cosas. Tiene que fallar el transporte, tiene que fallar la implantación, tiene que fallar el encuentro, la fecundación, en muchos sucesos. Si falla solo el transporte, lo más probable es que los espermatozoides no lleguen al ovocito o que el ovocito nunca llegue al útero. Eso es lo más probable. Por eso es que muchos, o sea, te cambio la pregunta si querés. Eric, ¿muchos abortos están vinculados al transporte? La respuesta es sí. Muchos abortos se dan porque se fecunda el ovocito y no llega hasta el útero y el cigoto no se puede desarrollar y se muere. Y hay un pequeño sangrado ahí porque se murió una estructura celular grande, un embrioncito y se da el aborto. O otro aborto se puede dar porque se produce la implantación ampollaria, no es redituable y se muere el embrión, se muere el tejido y hay un aborto. Entonces, muchas veces los abortos que la gente tiene habitualmente pueden ser por eso, porque se implantó mal. Y cuando se implantó mal, fin, aborto. Entonces, no solamente por el transporte, pero sí es un factor clave que lo vamos a trabajar más adelante en fecundación. ¿Otras dudas, preguntas que tengan? No, yo no, profe. Bien. De esta forma, por hoy es todo. Tienen la actividad para hacer en el campus, si lo desean. Como les comenté, era una clase bastante corta porque no hay mucho que hablar del oviducto, es más bien estructural y funcional. Cualquier consulta que tengan, la pueden escribir por el campus y podemos trabajar. Ahí me pregunta Victoria, Ari, ¿No es de esta una materia? liga, para Una vigilarme un pregunta. segundito que ¿Podrías, eh, podrías subir alguna actividad para practicar los temas tuyos de UT1? te contesto. Podría, el tema que preciso tiempo, y estoy muy corto de tiempo, y como la universidad no contempla tiempo fuera de clase, pero veo si puedo subir alguna, si me da el tiempo le subo alguna pregunta. Creo que igual alguna tarea hay, me voy a fijar. ¿Tá? Bueno, Y voy a ya contestar la pregunta de la otra Victoria, eh, que pregunta cómo se una ligadura tobárica. Lo que se hace, Victoria, en una ligadura tobárica es se corta el oviducto. Agarra, se corta y se sella, se ata. No se ata como tú te lo imaginás, pero se sella. ¿Tá? De esta forma se mantiene intacto el útero, se mantiene intacto el ovario,
Se da todo, que es lo que nunca va a pasar, que el espermatozoide llegue a la ampolla y que el ovocito, perdón, llegue al útero. Nunca va a pasar porque acá se interrumpió el canal. ¿Tá? Eso es lo que hace como método anticonceptivo permanente y es reversible la ligadura tubaria. O sea, se corta el trompa y oviducto. ¿Bien? Te hago una consulta. No entiendo Sí. dónde queda situado bien el ovario ahí, porque estamos hablando que En si esta cortamos imagen, sí, en esa imagen, cortamos acá, el oviducto, que es lo que une, sí, digamos, sí, ahí estaría el ovario. sí, Cortamos, acá está el ovario. el, o- Acá, sí, cortás ahí. Y el ovario cómo queda ahí? Esa es la parte que no donde, entiendo. donde estaba. Miralo acá, que está separado. Acá tenés el Sí. oviducto y acá tenés el ovario. Se corta acá un caño, o sea, no se toca el ovario. Ah, no se toca el ovario, o sea que la conexión Claro, entre bueno, ovario y útero es otra. esto que está acá, decís vos, esto es el ligamento Sí. ancho, o el ligamento Ah, ovárico, está. que es lo que, De ese ligamento sale el es, ovario. no, este ligamento sostiene el ovario. Esto es un ligamento, como un tendón. O sea, Está. sostiene una estructura con la otra. No tiene una función de comunicación, ni tiene una función. Es simplemente sostén. Es como un sostén. Vos, este ligamento vos lo podés cortar y no pasa nada tampoco. O sea, se puede mover el ovario dentro del abdomen, pero más que eso no va a pasar. El ovario va a seguir funcionando. O sea, acá en este ligamento no es que haya algo particular. O sea, se corta el oviducto, que es el conducto que comunica la cavidad intrauterina con el peritoneo. Y en ese peritoneo, cada 28 días, aproximadamente 35, 22, 35, hay un ovocito que transportar. Y las personas que tienen un solo ovario, que se les tripó un ovario por alguna razón, el Y funcionamiento es perdieron, exactamente el mismo. es exactamente lo mismo. O sea, lo único que se saca es el ovario. El oviducto se mantiene intacto y eh, funciona un solo ovario. De hecho, vamos a ver en fecundación que si bien tenemos dos ovarios, se ovula, o sea, los dos se estimulan, en los dos hay crecimiento folicular, pero en los humanos se ovula solamente un ovocito. Veremos después cómo hacen los espermatozoides para decidir izquierda o derecha, porque los que van hacia el oviducto, hacia el ovario, que no ovuló, nada, queda ahí. Entonces, la persona que tiene un solo ovario funciona con un solo ovario. Tienen menos capacidad de tener ovogénesis. Perdón, menos capacidad de tener maduración folicular. Tienen menos ovocitos que madurarte. Tiene igual. Bien, si no hay más dudas, más preguntas, nos vemos en la clase que viene. Nos vemos. Que pasen muy bien. Chao, chao.